Hola gente, aquí Amanda la que manda. Hoy les traigo un videoblog de las 2 veces que visité Incheon. Mezclé videos de ambos paseos, así que no se confundan si me ven con gente diferente. Primero fui con mi roommate japonesa Haruka en el verano del 2020 y después fui con las chiquillas chilenas en primavera del 2021. Hola gente, aquí Amanda la que manda y hoy vamos a ir a Incheon, una ciudad cerca de Seúl. Queda como a 1 hora y media en metro, así que acompáñenme en el paseo de hoy. Cuando toman el tren en esta estación que es Shindorim para conectar en la línea 1 para ir a Incheon, fíjense en esa pantalla porque hay unos trenes que van por otra parte y no llegan a Incheon, entonces tengan eso en cuenta. Porque estamos aquí, entonces hay uno que va a Incheon y después está el otro que va a otro lado. Entonces tienen que fijarse que diga Sinchon o alguna, o sea, que diga Incheon o alguna estación de esta línea para después conectarlos para que vayan a Incheon. La primera vez que vine con mi roommate, bajamos en la estación de Dong Incheon, donde recorrimos un mercadito que estaba un poco cerrado, no sé si porque era domingo o no sé, y algunas tiendas que habían en la estación del metro donde vendían recuerditos. Pero lo más importante que vinimos a ver fue el sitio donde grabaron escenas del K-drama Goblin. Si vienen aquí no se van a perder porque había un letrero gigante con fotos del drama y las locaciones que hay cerca de esta zona. El bookstore donde grabaron también tiene algunas Polaroids del detrás de escena de cuando vinieron a grabar el K-drama. Nosotras no podíamos perder la oportunidad y también nos tomamos algunas fotos, aunque no estuviera exactamente igual ya que habían autos y qué sé yo. ¿Qué tal nos quedaron las fotos? Si son fan de Goblin, no duden en venir a este lugar a tomarse fotos tal y como en el K-drama. Además, tuvimos la suerte de que justo estaban grabando algo ahí al lado y no sabemos si era un K-drama, un webdrama o qué, y vimos a los extras y al principal que tenía pelo de colores, y vimos cómo hacían lluvia falsa para la filmación. Luego, desde la estación de Incheon o desde donde estábamos nosotras, pueden tomar un bus para ir a la isla de Wolmi, donde hay restaurantes de comida marina y parques de diversiones. Los van a saludar las mascotas de la ciudad de Incheon, que no sé si son gaviotas, pulguitas de mar o qué, pero son muy lindas. Y nos fuimos a pasear por el muelle a ver el faro y a dar un vistazo a la linda vista y tomar algunas fotos. Hola gente, estoy aquí en Incheon con mi roommate Haruka y vamos a recorrer por aquí el día de hoy. Muchas cosas han pasado, vimos grabar un K-drama y ahora estamos en el mar y vamos a ir al parque, hay un parque temático, un parque de diversiones y vamos a comer seafood y todo eso, así que acompáñennos en el video de hoy. En esos lugares va a estar lleno de señoras que te tratan de convencer de entrar a sus locales. A nosotros nos convenció una señora, además de que ya estábamos muertas de hambre, así que entramos a su restaurante y pedimos Hemul Kalguksu y un mix de sushi. Nos salió aproximadamente 15.000 won cada una, pero había cosas más caras y más baratas dependiendo de lo que querías probar. Todo era muy fresco, productos cazados por ahí en ese mar de al lado y los tenían en unas peceras gigantes. Así que no se preocupen de la calidad. Al salir del restaurante puedes ver un boardwalk o un paseo marino que está lleno de tiendas, cafés, restaurantes, stands de juegos para los niños donde pueden tener los típicos, la pesca milagrosa pero con peces de verdad, etc. Y por supuesto, como siempre, hay lugares en los que se han grabado algún show, K-drama, variety show, etc. Yo no conozco estos, díganme en los comentarios si ustedes saben cuáles son y si los han visto. Y este lugar es un imperdible para ver la onda de la costa, tomarse fotos con el letrero de Incheon y relajarse.
Una de las cosas más populares que hasta los coreanos vienen a hacer aquí a Incheon es ir a los parques de diversiones. En Wolmido hay dos. El primero es Wolmi Theme Park, que tiene muchos juegos de niños y arcades, y también la famosa Rueda de la Fortuna. Dependiendo del tipo de juego es el precio, pero no pasa de los 7.000 won. También hay tickets por el día para varios juegos. Nosotras compramos un ticket individual para el Super Jump, que se ve simple, pero era entretenido. Luego de caminar un poco más, podrás encontrar el otro parque, que es donde están los juegos más grandes. Tiene 3 barcos piratas, sillas voladoras y lo más famoso, el Tagada o Disco Pang Pang aquí en Corea. Seguramente alguna vez en su vida lo han visto, ya que suben estos videos a TikTok y también han salido muchos programas de variedades y se han subido muchas celebridades como Lee Dong-woo, Twice, Mino, Chunha, Jungkook de Running Man y muchos otros. En esta cabina es donde está el que controla el Tagada y anima también, porque es como 10 minutos en que el señor les habla a los que están dentro del juego. Obviamente nosotros no nos podíamos perder la oportunidad y nos quisimos subir. Por 5.000 won compramos el ticket e hicimos la fila. El animador de la cabina le encanta molestar a la gente y obvio, como nosotras éramos extranjeras, nos habló y trató de que nos cayéramos, nos dejó ahí arriba por mucho tiempo. Quedamos con moretones y se nos estiraron todos los músculos. Y pobres niños, porque algunos se cayeron y hasta se les salió el zapato. Cuando me suelo cagadas, yo al tiro por ahí. Ya, ¿qué opiniones? Fue extremo. Pero como muy divertido también. Lo logramos, no se compara. Y el tipo ese que está allá en la caseta nos quería botar todo el rato. Y decía, ya, pues suéltense. Pero no, Tagada de chileno. Nada más. Eso. También quieren matar. Las 4 no nos soltamos nunca y el tipo así como, ustedes se van a caer. Y en una nos dejó arriba harto rato y decía, pam, 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 pam. Y nosotros, no, me duele todo esto, porque estaba agarrada como así, literal, estiramiento extremo, pero lo logramos, no me caí, nadie de ninguna de nosotras se cayó, así que súper. Y ese Tagada tiene un canal de YouTube, así que quizás después salga ese video. Si ya salió, lo voy a poner el link en la descripción y voy a poner el nombre del canal aquí. Así que para que si quieren vernos cómo nos caímos, o sea, no nos caímos, pero qué tal. El barrio chino de Incheon queda justo al frente de la estación del metro Incheon. Este barrio fue abierto en 1883 y está lleno de restaurantes, tienditas y todo decorado al estilo chino. Lo mejor es venir y caminar sin rumbo encontrando cosas diferentes. Caminando por ahí nos encontramos con este mural que mostraba máscaras de la ópera de Pekín y una puerta que era muy linda, así que decidimos hacernos una mini sesión de fotos ahí. Y justo al lado estaba el museo del Jajangmyeon, plato de comida china que gustó mucho en Corea y lo venden en varios restaurantes y muestran su evolución. Yo no he ido, así que ese me queda pendiente para el próximo paseo. En el paseo con mis amigas todavía no habíamos almorzado, así que decidimos probar el plato típico que hay que comer cuando uno viene a el barrio chino de Incheon, que es el Jajangmyeon, así que buscamos un restaurante y entramos. Bueno, algo muy popular de hacer aquí en Incheon es venir al barrio chino y almorzar o comer una comida aquí. Y el más popular con los extranjeros, según yo, que es como más conocido, es el Jajangmyeon, que son fideos con salsa de
porotos negros y viene con un poco de carne y vegetales. Así que ahora lo vamos a probar y después les cuento qué tal. Luego de almorzar, pasamos por las escaleras del emperador, un lugar perfecto para fotos debido a sus lindas pinturas. Y arriba de la escalera encuentras estatuas de los animales del zodiaco chino. Díganme en los comentarios cuál es su animal de su año de nacimiento. El mío es el perro, así que me tomé un video con él. También puedes ver un poco de la historia con los murales y estatuas del lugar. También había, creo que un templo subiendo más las escaleras, pero nosotros no fuimos por ahí. Al salir del barrio chino, por otra de las calles, te vas a encontrar directamente con Songwol-dong, Villa de Cuento de Hadas. Cuando se abrió el puerto en 1883, había muchos extranjeros y se volvió un barrio rico, pero la gente joven se empezó a ir. Así que crearon un proyecto de renovación en que decidieron pintar con colores y poner tema de clásicos cuentos de hadas. Spider-Man. Por este barrio hay muchas cafeterías, están medias escondidas, pero la experiencia es buscarlas. También hay muchos photospots debido a los coloridos murales y hay actividades para niños y tiendas de juguetes, así que no duden en venir si vienen a Corea con su familia. Finalmente terminamos el paseo muy cansadas y tomamos el metro de vuelta a Seúl. Si vienen a Corea y tienen poco tiempo, no duden en venir a Incheon por el día y así aprovechan de ver un poco más fuera de la capital. No olviden seguirme en todas las redes sociales en amanda.laquemanda y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!